hoy, en este mes de mayo, antes que nada, pues felicitar a las mamás que ahora en esta semana van a ser muy, muy bendecidas, van a ser muy felicitadas, yo sé. Así que espero que como sea esta la primera felicitación que reciben. Así que, pues felicidades, Dios las bendiga y ya sabes que las queremos mucho y esperamos el sábado se sientan bendecidas con lo que los varones queremos hacer para ustedes, como año con año venimos haciendo, con la voluntad de Dios. Así que les esperamos y que tengan una muy bonita semana de mucha bendición y que son valoradas y bendecidas por Dios. Así que ante todo, y pues en esta semana, en este mes, todo este mes vamos a estar como predicadores, vamos a estar impartiendo temas referente al mes de la familia. Hoy queremos hablar, en este mes queremos enfocarlo en sí, a qué dice la Biblia acerca de la familia. Esta familia que no solamente es la familia espiritual en la cual nacemos de nuevo en Cristo y venimos a ser parte de una familia, pero antes de eso tenemos también la familia de sangre en la cual el Señor nos puso con un propósito. Y entonces vamos a estar repasando en estas semanas temas como eso, referente a padres e hijos, matrimonios, las viudas, o sea, todo lo que concierne a la familia, pues. Entonces quiero que pues estén orando por nosotros y hoy vamos a empezar con este tema que tiene que ver con padres e hijos. Entonces vamos a empezar y quiero que pues otra vez oremos, por favor. Padre, te damos gracias nuevamente por bendecir a tu iglesia y aquí estamos, Señor, pidiéndote de tu sabiduría, de tu paz, que nos des más de tu Espíritu Santo para poder retener este mensaje, Señor, y que podamos estar listos y que algo nuevo tú has de mostrarnos, Señor, en este día. Así que, Padre eterno, bendice tu iglesia y permite que este alimento espiritual sea de mucha bendición para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. Algunos versículos que la palabra nos enseña, porque hemos de saber que la palabra de Dios para nosotros como creyentes tiene mucha sabiduría. Sabemos que este libro que tenemos en nuestras manos tiene lo necesario para que todos vivamos como Dios manda. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios en su infinito amor y misericordia nos dejó un testamento. Más bien 2 testamentos. Un testamento, si lo quieres ver como algo completo como la Biblia, como algo que Dios quiere que cumplamos y que si hay algo en tu vida que se presenta de alguna manera, tengamos algo a donde acudir, que es su palabra. Obviamente sabemos que el Señor Jesucristo nos dijo que una vez que estamos en Él, podemos confiar y clamar al Padre porque Él nos mostró quién es y Él nos va a mostrar soluciones. Tal vez Dios te va a hablar a través de la Biblia, te va a hablar a través de otros hermanos, porque al fin y a cuenta Dios usó a hombres, bien es cierto, usó a hombres inspirados por el Espíritu Santo para que a través de sus vidas, a través de lo que Dios quería expresar a su pueblo, tanto presente y futuro y pasado. Entonces Él quería plasmar exactamente el camino que debíamos de seguir a través de la Biblia. Entonces en este tema creo que no es una excepción, cómo Dios nos dejó todo lo necesario para que podamos vivir y tener familias. Creo que todos queremos tener familias felices, ¿verdad? Familias bendecidas, familias, hijos que caminan en las cosas de Dios, que son bendecidos, que aman, que cuidan, que respetan, que son honestos, etc. Entonces, todo esto tiene que ver con los valores morales que todos tenemos en nosotros y que a veces son transmitidos de alguna manera por nuestra familia, por personas que viven a nuestro alrededor, que nos influencian de alguna manera. Entonces, hoy quiero a la luz de la Biblia mostrar algunos puntos. Hay muchas cosas, ahorita no podríamos abarcar todo lo que la Biblia nos enseña en cuanto a padres e hijos, pero lo que sí estoy seguro es que en estos 3 puntos podemos abarcar lo principal. Entonces, sé que como familia en Cristo, en este aspecto, sabemos que la palabra de Dios trae muchas bendiciones en sus promesas. Entonces, antes que nada, sé que ahorita en este concepto de familia, quiero ponerte algo muy en claro.
algo muy en claro en el sentido que bien es cierto, todos tenemos familias diferentes, ¿estamos de acuerdo? Todos venimos de una familia diferente, pero de alguna manera sabemos que cuando hemos venido a Cristo, cuando vemos el amor de Dios, sabemos que el amor de Dios siempre lo tendremos como la parte que para nosotros que cobra todo sentido, pues. Déjenme me explico un poco mejor. Que cuando una vez que entendemos de que Dios nos amó desde antes de nacer, cuando una vez que entendemos de que hemos recibido de parte de Dios vidas nuevas, realmente es ahí cuando nuestra vida cobra propósito. Porque bien es cierto, antes de venir a Cristo, ¿qué dice la palabra? Andábamos perdidos, andábamos tristes, andábamos sin sentido en nuestra vida. Una vida de perdición, una vida que nos conducía a la muerte, dicen en nuestros caminos de pecado. Pero ahora, al estar en Cristo, a la hora de estar en los caminos de Dios, nuestra vida verdaderamente cobra propósito. Yo quiero citar algunos personajes de la Biblia. Entre ellos está Jeremías. Jeremías fue un profeta en el cual yo me imagino que cuando nació Jeremías, como un bebé, como un niño, un joven, un adolescente, llegó en un tiempo en el que Dios le manifestó o le expresó por el cual Él lo había traído a este mundo. Qué bonito es, ¿verdad? Qué hermoso es que andemos en este mundo con un propósito en el cual Dios nos revela. Porque el hombre a veces tiene un vacío en su corazón. No sabe a qué vino este mundo. Anda probando aquí, prueba la felicidad en el dinero, en los placeres, en los viajes, en la fama, en lo que ustedes quieran. Pero aún así sigue sintiendo un vacío. Pero cuando el hombre verdaderamente entiende el propósito y que ha venido a los caminos de Dios, es cuando genuinamente está en los propósitos y planes de Dios. Entonces Jeremías fue un hombre que entendió, ya a su edad adulta, él pudo decir y entender de parte de Dios el propósito por el cual Dios lo había traído a este mundo. Dios lo usó en gran manera para llevar su palabra al pueblo de Dios. Hoy quiero que vayamos también en Salmos. No vamos a ir a Jeremías, vamos a ir lo quise mencionar como un personaje, alguien que conocemos, pero por excelencia ahorita o por mayor pues estar más identificados, vamos a usar ahora al rey David en el Salmo 22. Si me quieres acompañar en tu Biblia, por favor. Salmo 22, versículo del 9 al 10. Dice: pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Entonces, puedes identificarte en este aspecto de tu vida. No sé si has reflexionado, pero hasta este punto de tu vida, o sea, poder entender, a veces nos quejamos como seres humanos, estamos ahí a veces pues viendo a lugares donde no debemos ver, en el sentido de que a veces quisiéramos haber tenido otra familia, etcétera, de alguna manera expresando eso en una queja humana, meramente humana. Entonces aquí vemos a David, cuando él ya en la sabiduría que Dios le dio, vemos que él reconoce que Dios estuvo en todo tiempo desde el vientre de su madre. Entonces, qué hermoso es. Y también en el 139, si me quieren acompañar ahí, es otra declaración referente a esto mismo. 139, del 13 al 16. Dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos.
Entonces, aquí vemos al rey David. Vemos, si nos identificamos un poquito con él, hay que entender que David tuvo una adolescencia, como muchos de nosotros, y que no fue una adolescencia muy grata, tal vez, como muchos de nosotros. David, hay que entender cuando el Señor lo llamó. ¿Recuerdan la historia cuando Samuel lo estaba buscando para ungirlo como el nuevo rey? Pues el rey Saúl había desobedecido a Dios y tenía que venir otro rey. Entonces, ¿qué pasó en esta historia? Cuando convocaron a todos los hijos de este padre, papá del rey David, vemos cómo a David, ¿qué le hizo? Ni siquiera lo mandó llamar, pues. Entonces podemos decir que de alguna manera David pues ya sufría de bullying, por así decirle. Sabemos cómo David, él se pudo haber quejado y se pudo haber quedado en ese sentir de que él era tal vez menospreciado por su familia misma en la cual él había nacido. Aún así él era un guerrero, porque dice la palabra que él enfrentaba lobos, enfrentaba osos para defender a las ovejas, las cuales él pastoreaba. Entonces, él siempre en su corazón, Dios siempre le mostró su amor. Entonces, así también, yo me identifico con David de alguna manera. Yo me puedo identificar porque veo en mi vida cómo Dios me vio desde antes de nacer. Mi testimonio, que creo que muchos lo han escuchado, y como muchos de nosotros, y que en este aspecto, ahorita que estamos hablando de padres e hijos, vamos a tocar algunos puntos que son un tanto incómodos, pero que sé que los experimentamos como papás. Estamos de acuerdo que cuando como papás pedimos a Dios un hijo, ¿va? En lo natural, estamos pidiendo a Dios, pues te casan los papás y todo, y ya luego dicen, no, pues queremos encargar un hijo, pues vamos a hacer la tarea, como dicen los jurados. Y ya luego, pues viene el bebé. Pero en muchos de los casos, hay que aclararlo, que esa es la parte que quiero comentar ahorita. Muchos de nosotros tal vez no fuimos esperados. Y no voy a pedir que alcen las manos para que no se sientan mal. Digo, porque hay que reconocer que a veces ya nuestros padres nos cuentan las historias. No, hombre, mijo, es que tú te veniste, pero ya no estabas así. No estabas esperado, pero ¿saben qué? En Dios sí nos estaba esperando. Amén. Porque yo ahora en esto me regocijo. Yo sé que yo amo a mi mamá, amo a mi madre, le doy gracias a Dios por la vida en la cual me engendró. Pero a lo que voy es que yo en mi historia, yo no fui esperado. Mi mamá, pues, me vine, porque Dios estaba en sus planes. Me vine y pues entonces yo amo a mi mamá por eso, porque ella afrontó sola el que naciera, el crearme los primeros años, etcétera. Y en ese aspecto, a lo que voy es que cuando ya entendí de parte de Dios que Él me tenía con un propósito, en eso me regocijo. Y fíjense que es algo que Dios tiene que sanar en tu corazón, porque sí es cierto, nos enteramos de que no nos estaban esperando nuestros padres y llegamos. Pero si no es algo que has sanado en tu corazón, sea que naciste y aún así sufriste maltrato infantil, sufriste en el lugar en el cual estuviste, si no has sanado eso en tu corazón, Dios quiere que seas sanado en eso. Porque créanme, yo cuando tenía tiempo de ser creyente, en una ocasión nos invitaron a un congreso, a unos varones aquí en un auditorio, y en esa ocasión se llamaba de hombre a hombre. Vinieron unos predicadores y empezaron a hablar sobre temas de los varones. Uno de esos temas era precisamente en estos aspectos de la sanidad, en cuanto a la paternidad, en cuanto a todo esto que debe ser sanado. Y en esa ocasión recuerdo que pues dijo el predicador: en este día muchos van a ser sanados y va a haber quebrantamiento y el Espíritu va a tocar, porque va a haber sanidad en este aspecto. Y pues yo dije, pues qué bien, qué padre, qué bueno, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa?
Y yo me puse receptivo al Espíritu Santo. Yo iba conociendo, tenía una relación inicial de parte de Dios. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando el predicador lo usó en Dios de gran manera, Dios tocó mi corazón y me sanó este aspecto, porque yo no sabía que necesitaba ser sano de eso. Entonces, yo te animo ahora que le entregues a Dios. Yo no sé qué estás arrastrando todavía, pero Dios te quiere libre. Dios te quiere que ese aspecto sea sanado. Si no es tu caso, qué bueno, gloria a Dios. Naciste en un hogar normal, natural, en amor, qué bueno. Pero lo que voy es que Dios sana esos aspectos también, porque Dios quiere que avancemos, no quiere que nos quedemos ahí estancados, pues. Y en ese testimonio yo le doy gracias a Dios, porque ahora entiendo el propósito por el cual me llamó a este mundo, aun cuando no estaba en los planes de mis padres, pues. A ese aspecto voy, a ese punto. Entonces aquí a David lo vemos que él está expresando ahora a Dios de que en sus planes siempre estuvo presente. Entonces, reconócelo, hermano. Reconoce que si ahora estás en Cristo, es porque Dios te vio desde el vientre de tu madre. Es porque Dios te tenía en un gran plan y un gran propósito para tu vida. Así que no dejes que el enemigo robe ese aspecto de tu vida. No dejes que el enemigo tenga cabida en ese aspecto y que te aparte de los planes y propósitos que Dios tiene. Seamos empujantes en ese aspecto y nos agarremos de una manera especial, de una manera fuerte en las promesas de Dios. Entonces, Dios te ha traído a este mundo con un propósito. Entonces, y en ese amor, pues, en ese amor quiero que nos movamos. O sea, Dios va a sanar, sí. Dios va a sanar tu trasfondo infantil, Dios va a sanar tu trasfondo familiar, porque Él te amó desde antes, pues. Si tú te quejas de que como niño no te amaron, déjame te digo que Dios te amó. Dios te amó antes. Entonces, si Él te amó primero, Él te seguirá amando por siempre. Entonces, ese es el amor. Nuestros padres, cierto, fallan. No podemos juzgar a nuestros padres, los honramos, dice la palabra. Honren a sus padres para que tengan larga vida en este mundo. Pero, como seres humanos, también la regamos como papás. Entonces, aún así entiendo que no me va a fallar. Es mi Padre Celestial, es mi Padre, porque Él me amó desde antes que yo naciera a este mundo. Entonces, así nos identificamos ahora con David en ese sentido, que Él me amó. Entonces, si tú ya estás en tu corazón expresando esto, si tú ya lo has reconocido, te pregunto, ¿honras a Dios por esto? ¿Honras a Dios? ¿Honras porque Él te conoció, porque Él te rescató, porque estabas en sus planes? Entonces, si tú te estás reconociendo, y si no le has reconocido, es porque tal vez no has conocido, no tienes a un Salvador. Porque verdaderamente te muestra el camino al Padre, es Jesucristo. Jesucristo es quien nos permite a todos los creyentes poder tener una relación directa con el Padre para que todo esto sea sanado. Porque si bien es cierto, ahorita los seres humanos estamos ávidos de un cambio, estamos ávidos de que pasen cosas. Ahorita estamos en campañas electorales y ahorita prometen muchas cosas y la gente está apoyando al que más ofrece cosas buenas acá, porque la gente lo ve como un Dios, como un Mesías, como que va a traer la solución, pues, a lo que tanto anhelamos en la sociedad. Entonces, pero verdaderamente quien trae la paz, quien trae la verdadera consuelo y restauración es Jesucristo. Él es. No podemos poner nuestra mirada, nuestro enfoque en ninguna persona, sino solamente en Cristo y en Dios. Entonces, ahorita esa es la parte que yo animo a quienes no han conocido a Jesucristo, que solamente Él puede mostrarte el verdadero amor del Padre que ha tenido desde siempre para todos y cada uno de nosotros. Entonces, por esto vemos en el mundo desintegración familiar, está a la orden del día, divorcios, problemas, padres contra hijos, hijos contra padres, madres, todo son una revoltura de problemas sociales. Entonces, porque déjeme les digo que el arquitecto o el diseñador de la familia, ¿quién fue? ¿O quién es? Es Dios. Entonces, ¿quién la quiere destruir? Satanás. Satanás quiere destruir lo que Dios formó. De ahí que Él viene a robar, destruir y matar familias.
Eso es lo que ha venido. Entonces, de ahí que los papás pues caen en tentaciones, caen en vicios, destruyen familias, y vemos cómo este enemigo de Dios es a lo que ha venido, a destruir lo que Dios ha formado. Entonces, hoy quiero animarles a través de la luz de la Biblia a buscar ser instruidos en este aspecto, porque en Dios nos ha dado su palabra y Él es nuestra mejor guía que podamos tener. Él es el mejor psicólogo, Él es el mejor maestro, el arquitecto pues de lo que tiene, el diseñador de lo que ahora Dios nos ha permitido formar como familias. Sé que aquí todos nosotros pertenecemos a una familia, somos una familia espiritual, pero también pertenecemos a una familia y Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere que dejes de estar pues fallando en muchos aspectos como hombre, como mujer, porque Dios nos ha mostrado qué tenemos que hacer para poder recibir ese guía en cuanto a la familia o como padres y madres que somos. Entonces, hay un aspecto que a veces muchos papás nos dijeron cuando estábamos jóvenes, incluso ahora muchos de nosotros lo hemos dicho, y ahorita que lo diga yo creo que se van a identificar, que a veces le decimos a nuestros hijos: ya serás papá, ya serás mamá y entonces entenderás. A ver, y a eso que están riendo es porque seguro lo dijeron. Y es cierto, a veces tenemos que estar de este lado para saber que verdaderamente ser un papá o mamá es un gran compromiso. Esto de ser papás y mamás es una tarea, pues eso de la paternidad es algo difícil. Puede ser una experiencia un tanto frustrante para algunos, pero a la vez es una experiencia de las más plenas y completas que Dios nos ha permitido experimentar, el poder ser papás. Dice: ay, qué bonito niño, pero ya cuando llegan todo el desvelo, los gastos y esto, etcétera, ¿verdad? Entonces ya no hay en la puerta. Pero en este aspecto de la paternidad, si Dios nos los ha concedido, tenemos responsabilidad en ello. Como tal, vamos a tocar algunos consejos que la Biblia nos da en cómo ser papás, cómo educar a nuestros hijos, guiar a nuestros hijos pues a ser individuos piadosos, ¿verdad? Porque es lo que queremos, que nuestros hijos sean hijos piadosos, y usar la palabra, la Biblia, como el primer recurso que como padres tenemos a nuestras manos. Ay, no sé qué hacer con mi hijo, que aquí, que allá. Vamos a la Biblia. Dios diseñó a nuestros hijos, a nosotros mismos, como papás, y todo nos los ha dado aquí en su palabra. Vamos a tocar algún consejo. Un consejo que nos da Deuteronomio 6, del 7 al 9. Vamos a ir a nuestra Biblia. Aquí es una palabra que Dios da al pueblo de Israel en cuanto a cómo se debe atesorar la palabra de Dios. Deuteronomio 6, del 7 al 9. Dice: incúlqueselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuerdes y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de las casas y en los portones de las ciudades. Bueno, leí hasta ahí, hasta el 9. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Si para Dios era tan importante que el pueblo de Israel no se olvidara de la palabra de Dios, le está diciendo: incúlquelas ¿a quién? A los hijos. Porque los hijos son los que nos preceden a nosotros, son nuestra generación inmediata después de nosotros. Entonces, como tal, bien es cierto, nosotros tuvimos algunas experiencias en nuestra vida lejos de la palabra de Dios. Muchos tal vez hubiéramos anhelado un consejo bíblico, un consejo de nuestro Padre conforme a la palabra de Dios. Pero si tú ahora estás en los caminos de Dios, tienes este beneficio, esa ventaja. Tenemos que ser sabios en este aspecto. Entonces, aquí antes que nada vemos en la palabra, dice, hay un aspecto: dar a conocer a Dios a nuestros hijos es como algo que tenemos que inculcar. Porque bien es cierto, hay familias que ni siquiera hablan de Dios. Y cuando la sociedad
o las familias sacan a Dios de la ecuación, todo se pierde el propósito, se pierde el enfoque. Queremos hacer felices a nuestros hijos, dándole dinero, permisos, queremos ser felices, yéndonos de viaje, queremos ir acá, queremos hacer un montón de cosas, porque hemos sacado a Dios de nuestros corazones, de nuestras familias, y nos hemos olvidado de enseñar a nuestros hijos de Dios. Entonces, cuando cumplamos con ese mandato de dar a conocer a Dios, dar con amor la palabra de Dios, porque no se trata de decir a nuestros hijos, vente, vamos a la iglesia, vente, vamos para allá, como una moneda forzosa, pues no funciona así realmente. Tenemos que dar con amor de Dios, del amor que de Dios hemos recibido. Dice, porque sé que todos nosotros amamos a nuestros hijos por lo que son, no por lo que hacen. ¿Estamos de acuerdo? Son nuestros hijos, los amamos. Que si pecan, que si son berrinchudos, que si la riegan, los seguimos amando. Entonces, a nuestros hijos los amamos porque son nuestros hijos. Como tal, tenemos que ser proactivos en ese sentido e inculcar continuamente, dice la Escritura, inculcar continuamente. O sea, no se trata de solamente venir los domingos y que ahora sí, aquí vas a aprender la palabra de Dios. No, hermanos, se trata de inculcar continuamente, se refiere allá en tu casa, donde te sientas a comer con Él, cuando te lo topas ahí en el pasillo, cuando lo traes aquí de brazos, o que lo llevas a pasear donde sea, allá en el mundo en el cual te mueves, dice, ahí continuamente instruye la palabra de Dios. Y tenemos que ser sabios para, ante cualquier situación, no dejar de hablar de Dios. Si nuestros hijos están teniendo problemas, hablemosles de Dios. Es algo que si bien es cierto, ellos lo van a aprender de nuestro ejemplo. Estamos de acuerdo de que nuestros hijos aprenden más por nuestro ejemplo que lo que le podamos decir. Yo no puedo decirle a mi hijo, no mientas, pero si yo miento, él se va a fijar. Y va a decir, pues si mi papá miente y mi mamá miente, pues yo también miento. Como algo natural. Entonces, pero si aprenden de nosotros con nuestro ejemplo, les estoy diciendo que es un gran compromiso, ser papás. A muchos nos pasa el tiempo, pasan 5 o 10 años y no nos cae el 20. Pero realmente es algo que Dios, y es de bendición, no nos espantemos. Entonces, aquí sabemos que ellos van a observar cómo lo que de Dios hemos recibido, por lo que requiere que seamos cuidadosos de cómo nos comportamos. Primeramente, de cómo practicamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Ellos también buscarán practicarla. Si te ven orando, pues ellos también van a iniciar una oración. A veces a mí me gusta cuando estoy orando y que de repente llega mi hijo y abre la puerta. Que vea que estoy orando. No le digo, hey, vete aquí, chamaco, estoy orando, no me interrumpas. O sea, creo que eso no sería mucha bendición. Pero cuando él ve, nuestros hijos ven que te interrumpan, o sea, a lo mejor se van a reservar y no te van a sacar plática por algo que querían decirte, pero van a ver que estás orando. Entonces ellos también les van a hacer el querer orar. Entonces enseñamos a nuestros hijos a conocer a Dios, no de una manera religiosa, pues como tradicionalmente lo hace el mundo, de los domingos, de las fechas cuando hay que venir a tiempos de la palabra de Dios. No, lo hacemos de una manera práctica, con nuestro ejemplo. No religiosamente, pues, aprovechando cualquier situación, como les dije ahorita, usando la sabiduría de la palabra de Dios. No tenemos que aprendernos la palabra de Dios así textualmente, si no tienes batallas. Pon versículos en tu casa. Si te está pasando algo, pues a lo mejor todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como a los niños en el campamento, o sea, algo pequeño. Entonces, porque realmente cuando lo hacemos vida en nosotros, es como ellos van a ver que verdaderamente estamos creyendo y haciendo lo que la palabra nos dice. Entonces, es algo que tiene que ser práctico, pues, no puede ser enseñado religiosamente. Ante toda situación de crisis, porque si ante toda situación, imagínate una mamá
que dice que no tiene para el gasto y ahí anda renegando y echándole al marido y ay, ¿por qué me pasa a mí? Quejándose por todo. ¿Qué va a hacer el hijo? Quejarse también. Pero si por el contrario ve que ante una situación de crisis, ve que su mamá está bien fortalecida, ve que su papá está bien afianzado en las cosas de Dios, él va a decir, ay, mi papá está teniendo una situación muy fuerte y lo veo bien agarrado de Dios. Aunque por dentro nos está doliendo, no somos Superman ni nada por el estilo. Nos va a doler. Pero cómo expresamos nuestra fe es como ellos verdaderamente van a ver en nosotros, pues. Entonces, este es el primer consejo: instruir a nuestros hijos continuamente en la palabra de Dios, no de una manera religiosa, sino por nuestro ejemplo. Porque también tenemos que hacer lograr que nuestros hijos despierten en ellos una gratitud a Dios, de querer adorarle, porque para que ellos también tengan una relación con Dios. Nuestros jóvenes, nuestros niños tengan una relación personal que fue instruida a través del ejemplo que le enseñaste. El segundo consejo es que aprendan a ser respetuosos, que aprendan el respeto y la sujeción. Por excelencia, un ejemplo que nos tenemos muy bien claro es la relación que podemos tener entre esposos. Nuestros hijos van a aprender el respeto y la sujeción conforme a se respeten los papás y las mamás. Si la mamá no respeta al papá y si el papá no respeta a la mamá, nuestros hijos va a ser imposible que aprendan el respeto y la sujeción, porque lo están enseñando directamente de nosotros. Entonces, como tal, nosotros como esposos, como papás y mamás, de nosotros es que directamente van a aprender ese aspecto en el cual Dios nos instruye en su palabra. Vamos a ir a Efesios 5:21. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Luego dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, a la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también el esposo debe someterse a su esposa en todo. Luego dice del 25, continúa, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Entonces, hasta ahí. Y 1 Corintios 11:13 dice, 11:13, juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Bueno, 11:3, perdón. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Es el versículo 3, corrigiendo. 11:3. Entonces, aquí vemos cómo Cristo mismo da instrucciones, palabras de Pablo, de cómo Cristo nos enseñó cómo debemos cuidar este aspecto entre pareja, porque es algo que van a ver nuestros hijos. Como tal, dice que nuestros hijos aprenden el respeto cuando ven el respeto entre papá y mamá. De Cristo aprendemos a darnos con amor, como Cristo se dio a su iglesia. Entonces, así como dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, así también lo es el esposo para la mujer. De tal manera que este aspecto, la parte del hombre, es amar a su esposa. Amar a su esposa.
como tal, ella se sujetará voluntariamente a su marido en amor, en el amor que le expresa el marido. Y a la vez, el marido tiene por cabeza a Cristo. Es importante recalcar este aspecto que es una responsabilidad en ese aspecto de cómo aprenden estas cualidades nuestros hijos. Ellos lo aprenderán sabiendo que en este aspecto, bien es cierto, nuestros hijos reciben mucha influencia de la mamá. ¿Estamos de acuerdo? La mayor influencia que reciben nuestros hijos es de la mamá, actualmente. Entonces, porque Dios así las creó, pues Dios les dio una cualidad su naturaleza es protectora en cuanto a los hijos, en cuanto a todo ese aspecto. Entonces, a lo que voy es que en este aspecto tenemos que ser buen ejemplo. Tenemos que poder transmitir a nuestros hijos, porque en un futuro no muy lejano, nuestros hijos también van a formar hogares. Van a formar hogares, y a veces la primera cosa que van a querer hacer cuando quieran formar un hogar va a ser tratar a la esposa como papá trató a mamá. A veces para bien o para mal. Entonces lo vemos, pero cuando ahora estamos en las cosas de Dios, Dios cambia totalmente eso. Entonces tenemos que estar bien conscientes de eso. Estuvimos en los Colosenses hace unas semanas, la semana pasada, referente a un aspecto que creo que Pablo aquí resume muy bien este aspecto en cuanto a lo que Dios quiere a una familia en armonía. En el capítulo 3 del versículo 18 dice: esposas, sométanse a sus esposos como conviene al Señor. Luego, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Entonces, aquí Pablo está resumiendo en este aspecto el propósito por el cual llevar la paz en una familia de una manera armoniosa, en lo cual Dios quiere. Es bonito llegar a tu hogar, ¿verdad? Y que haya paz, que haya armonía, que no llegar y que luego los problemas ocupan el primer lugar. Sí, es cierto, hay que pagar la luz, hay que pagar las deudas, hay que pagar aquello, pero que no sea lo primero con que te reciben en tu casa. Yo creo que es como algo desagradable. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, llegar, expresar el amor, expresar el cómo te fue, la atención, el cómo estás, y ahora sí, pues, ¿qué hay que pagar? Sale, saca el billete, ¿no? Que te agarren de cabeza, ¿no? Que saquen todo, ¿no? Pero a lo que voy es que es algo que debemos poder inculcar a nuestra familia, a nuestros hijos, pues. Algo de una manera natural, en cuanto a cómo ellos deben aprender el respeto y la sujeción. Y un tercer consejo que va muy ligado con esto es, lo vemos en Proverbios 13:24. Sí, vamos a estar en la Biblia de arriba para abajo, ¿no? Así que estoy probando su habilidad ahorita. Bueno, yo también aquí estoy probando. Proverbios 13:24. Dice: no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Así que, contrario a lo que la psicología actual te dice, ay, no le pegues, se va a traumar. Bien, es cierto, dice aquí la palabra. Hoy tenemos que instruir a nuestros hijos y tenemos que corregirlos porque los amamos y como tal queremos que sean disciplinados, que sean obedientes. Entonces, en este aspecto, la disciplina y la instrucción son parte integral de la paternidad. Es algo que no le podemos dejar a la abuela o al tío o a las personas que los cuida. La disciplina y la instrucción la tienen que recibir de nosotros como papás como papá y mamá. Dice: el que no pone en práctica esto dentro del hogar, se cultiva la indisciplina, el rechazo y la ausencia de valores. Entonces, no tengamos miedo de disciplinar a nuestros hijos, porque al final, durante su vida, si ellos no son disciplinados, tendrán una vida sin dirección. Serán hijos, pues,
pues rebeldes, no tendrán autocontrol, generarán en ellos falta de respeto a las autoridades, incluyendo mismo a Dios. No tendrán respeto por Dios, por nada les importa, pues. Y hay algo que me gusta, un versículo que está en la versión Reina Valera, ahí mismo en Proverbios 19:18, dice: castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero tómalo con calma, no vayas a matarlo. No, porque también está el consejo para nosotros como papás. Tenemos que calmar nuestra ira. Si nuestros hijos nos desobedecen y son rebeldes o lo que tú quieras, es porque la naturaleza lo traen. Es algo, todos somos pecadores de naturaleza, dice la palabra. Y ellos, hay quienes lo expresan más que otros, ¿no? Ni modo. Pero lo que voy es que dice, cuando disciplines a tu hijo, acuérdate que lo amas antes de que la ira te gane. Amén. Entonces, estamos de acuerdo que en ese sentido amas a tu hijo, lo disciplinas, pero no para matarlo, no para dejarle, y hay que ser prudentes en ese aspecto, porque eso ya no es sano. De no hacerlo así, podremos tener hijos que nos guarden rencor, resentimiento y hasta se desanimen de sus papás. Pero si los disciplinas de la manera sabia, como Dios nos enseña, te lo van a agradecer. Porque mira, la mamá es la que no les pega, y no, hombres son las que primero abrazan, ¿verdad? Entonces, a veces es así, a veces el papá es como el más duro, y al que así le guardan rencor por muchos días. Entonces, no, entonces tenemos que amar, expresar el amor, primeramente. Te pego, te disciplino, te castigo, lo que ustedes como le quieren decir, porque te amo. Entonces, es una disciplina en amor y con un propósito. Quiero leerles una cita en Hebreos mismo. Aquí, bueno, vamos ahora al Nuevo Testamento. Hebreos 12:11 dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados para ella. Así que, gracias, papás. Si eres un adulto y eres disciplinado, eres responsable, dile: papá, gracias porque me pegaste cuando estaba chiquito. Gracias porque me disciplinaste, me instruiste en los caminos verdaderos, en los caminos con valores. Entonces, dice que no nos gustó de chiquito que nos castigaran. Yo recuerdo, pocas veces me pegaron a mí, ¿no? Lo voy a presumir. Pocas veces, pero sí me acuerdo una vez que me fui sin permiso a vender con un primo al panteón un día de muertos. Y me dijeron: no te vayas. Sí me voy. No te vayas, sí me voy. Y me fui. Y al ratito me fueron y me buscaron, me trajeron del brazo. Y paz. Pero pues aprendí el respeto, aprendí que lo hicieron por amor, y yo les agradezco ahora, aunque sí me dolieron mucho, ¿no? Entonces, es algo que hay que reconocer. La disciplina sí es dolorosa, es algo que tiene que estar dado en amor. También para quien les impone la disciplina, pues hay que ser cuidadosos, no pegarles así como bruscamente ni para matarlos, como dice la Escritura. Entonces, nuestros hijos deben buscar su propia relación con Dios. Y ya quiero concluir con esto. El propósito de disciplinar a nuestros hijos, de instruirlos, de corregirlos, de mostrarles la palabra de Dios en las situaciones, de que vean con nuestro ejemplo, que vean en nosotros lo que estamos afrontando y cómo Dios nos ayuda. Se trata de que ellos también busquen su propia relación. Hay que recordar cuando nosotros salimos de casa como adolescentes, ya adolescentes mayores, buscando nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos, pero ya con las raíces bien fuertes, pues. No salimos al mundo contrario a lo cual fuimos enseñados, pues. Salimos a buscar, tal vez muchos a formar una familia, pero el propósito de todo esto es que con todo lo que se va a ir tu hijo, una vez que salga del hogar, se vaya con raíces muy fuertes, con fundamentos muy fuertes en cuanto a lo que Dios quiere para su vida. Que si va a enfrentar problemas, que si va a tener dificultades con su matrimonio, que si va a tener problemas de cualquier índole, ante todo acudan y sepan venir a la palabra de Dios, sepan venir a orar y a buscar dirección como nosotros hemos aprendido. Entonces, se trata de que tu hijo tenga una relación directa y fuerte de parte de Dios.
aprendí así de nuestro ejemplo. Se trata de involucrar a tus hijos sabiamente en lo que Dios nos permita. O sea, animemos a nuestros hijos a venir, a ir a la célula de jóvenes, a ir a escuela dominical, a cualquier cosa que les va a fortalecer el conocimiento de Dios en ellos. Tenemos que ser sabios e invertir en nuestros hijos en este aspecto. Comprarle Biblias, pagarle a veces congresos que tengan que ir fuera, etcétera. Hay muchas cosas en las que podemos invertir en nuestros hijos para que ellos aprendan a tener una relación con Dios. Entonces, también platicar sobre el mundo. Miren, hermanos, no podemos guardar a nuestros hijos. Yo sé que muchos de los papás no quieren que ellos se enteren de que, ay, la pornografía, ay, que la violencia, ay, que esto. No podemos tener a nuestros hijos en una burbuja, pues. Por el contrario, tenemos que enseñarles las verdades de la palabra de Dios para que cuando ellos se vean tentados, cuando ellos se vean expuestos a eso, agarren fuerza de la palabra de Dios y digan, no, rechazo eso, porque la palabra de Dios dice esto. Es lo que queremos. No queremos a nuestros hijos en una burbujita y que cuando salen de casa se destrampan, pues, porque están reprimidos. No, ese no es el conocimiento de la palabra práctica que Dios nos pide que le demos a nuestros hijos. Por el contrario, o sea, si bien es cierto, ellos van a tener sus luchas, ellos van a pecar y tienen que venir a Dios a pedir perdón en una manera personal. Ya no tiene nada que ver nosotros como papás, únicamente en el aspecto de cómo les enseñamos y les instruimos. Entonces, de eso se trata, de que se involucren, que se sientan parte de esta familia espiritual también como iglesia. Entonces, platicar de las cosas que les afectan como jóvenes, como niños, a ver qué te afecta, por qué estás triste, por qué tienes eso, platicar con ellos sabiamente y aconsejarles, contarles historias bíblicas o en tus propias palabras, experiencias. Es algo que va a permitir, pues, que podamos tener una relación como padres e hijos en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén.